Cuando una persona piensa en infidelidad, suele reducirla a falta de amor o a falta de valores, pero resulta que una persona puede estar profundamente enamorada de su pareja y aún así ser infiel. La pregunta de hoy es cómo algo tan contradictorio puede suceder y precisamente hoy vamos a hablar de eso abordándolo desde la neurociencia. ¿Qué pasa cuando una persona ama profundamente a su pareja y aún así siente atracción hacia otra y decide cruzar la línea y ser infiel? ¿Es normal sentir atracción por otra persona aún estando en pareja? Biológicamente estamos diseñados para estar con una sola persona a la vez o en una sola relación. ¿Y qué tendría que pasar en el cerebro de una persona que ha sido víctima de infidelidad para reparar esa parte de la relación? Bienvenidos a Love Mode, el podcast donde hablamos de amor, dating y relaciones. Soy Andrea Moreno, tu host, y si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna conversación sobre amor, dating y relaciones. Me acompaña Mariana Gómez Mejía. Mariana es coordinadora del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento Humano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Así que, Mariana, bienvenida a Love Mode Podcast. André, muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy realmente feliz de volver a compartir contigo estas conversaciones, como decías, tan sensibles, pero tan importantes, tan pertinentes y también verlas desde una mirada diferente, porque al final es eso, son miradas, posturas, más que definiciones absolutas o explicaciones como tal de este fenómeno que se da en los humanos. De acuerdo. Y algo que me parece muy importante aclarar desde el principio es que entender no es justificar. Aquí en este episodio no buscamos justificar o digamos que defender a las víctimas o a las personas a las que les han sido infieles, sino realmente entender lo que pasa detrás de esa situación que creo que incluye muchísimas partes. Entonces, quisiera comenzar preguntándote lo más básico. Biológicamente y desde la neurociencia, estamos diseñados para ser monógamos, estamos diseñados para estar con una pareja el resto de nuestra vida y sentir atracción solamente por esa persona. Bueno, Andrés, es una pregunta, una pregunta muy interesante. Digamos que la respuesta no es una respuesta tan absoluta. Podríamos decir que, como bien sabemos desde la psicología y la neurociencia, el comportamiento humano es multifactorial. Entonces, lo biológico solamente es una parte de lo que constituye el comportamiento y las decisiones. Biológicamente estamos diseñados para la reproducción, porque va a garantizar la supervivencia. Entonces, por biología, nuestra motivación hacia el otro a nivel sexual es reproductiva. En la medida en que yo veo que hay una persona fértil, ¿cierto? Y que, digamos, en este caso, un macho y una hembra, un macho y una hembra fértil, pues va a tener una motivación sexual, ¿cierto? Principalmente para eso, para buscar la reproducción. Sin embargo, eso es una conducta muy límbica, muy del sistema límbico, muy de la mente profunda. Pero nosotros también tenemos la capacidad de crear lazos afectivos. El ser humano es uno de los mamíferos porque hay otros que tienen la capacidad de vincularse afectivamente con otro. Podemos crear ese lazo como tal. Al crear ese lazo, ya la condición biológica netamente sexual se transforma. Y ahí es donde empezamos a hablar de amor. Entonces, los seres humanos estamos diseñados para reproducirnos, claro, pero también para crear lazos. Y en esa doble función, pues la conducta de infidelidad o la monogamia no se puede reducir o definir únicamente a lo biológico. Entonces sí tenemos un diseño que intuitivamente nos lleva a sentirnos atraídos por un hombre que pueda proveer, porque al final que el hombre provea es la condición para que mis hijos puedan tener una buena, eh, digamos, condición, supervivencia. Y el hombre va a buscar una mujer fértil, porque al final es lo que va a buscar reproducir sus genes. Eso sigue siendo una motivación actual, aunque reproducirnos ya no sea explícitamente lo que buscamos. Pero el crear lazos, entonces también nos lleva a una postura diferente dentro de esa sexualidad. Entonces, biológicamente, vuelvo y digo, estamos diseñados para la reproducción, pero condicionamos o creamos lazos afectivos que nos llevan a tener relaciones monogámicas, ¿cierto? A la vez que la cultura, pues tiene también un valor importante allí, pero desde la biología ambas cosas se dan.
la construcción de lazos y la búsqueda de reproducción. Quiero que hablemos de la atracción. Es completamente normal que una pareja que se ame muchísimo sienta igual atracción por otra persona, porque muchas personas dirían, no, yo solo tengo ojos, esa es una expresión súper común, yo solo tengo ojos para mi pareja. ¿Estamos diseñados para solo tener ojos para nuestra pareja? No. La respuesta es un rotundo no. Todos los seres humanos nos sentimos atraídos por otros. Puede ser una atracción física, una atracción intelectual, una atracción hacia su personalidad, una atracción por el estado de ánimo. Nuestro cerebro tiene una red que se llama la red de saliencia. La red de saliencia lo que hace es buscar en el ambiente aquello que sobresale porque conecta de alguna manera conmigo. Y nuestro sistema sensorial va a buscar darle relevancia a eso que ya identificó como que tiene relevancia conmigo, tiene como cierta conexión. Entonces, todos los seres humanos nos sentimos atraídos o nos podemos sentir atraídos por otras personas. Incluso es un proceso no consciente, es un proceso que se da en milisegundos. Yo leo la simetría facial, yo huelo la otra persona en milisegundos, yo siento que es saliente para mí en milisegundos. Realmente el problema no está en la atracción, está en la gestión de esa atracción. Pero todos los seres humanos nos podemos sentir atraídos por otros. Y vuelvo y digo, no es únicamente, Andra, a nivel físico, yo puedo sentir atracción de muchos niveles o de muchas formas y eso no está mal. Sin embargo, ese dicho popular está más orientado a el negarse que esa posibilidad puede suceder por un asunto también de cultura. ¿Cómo me van a ver si digo que me atrajo otra persona? No, yo no tengo ojos para nadie más, incluso evito, pero eso se da en milisegundos y de forma no consciente. Normalmente un hombre, por ejemplo, reacciona entre la cadera o la diferencia de 0,6 entre la cadera y la cintura de una mujer en 132 milisegundos. Y las mujeres podemos sentirnos atraídas por la simetría facial y los hombros de un hombre aproximadamente en cierto 40 milisegundos. Y a eso ponle el olor. O sea, no puedo controlar el hecho de mirar o sentirme atraído hacia otro. Es algo netamente biológico y rápido. Ahora, no es el responsable de la infidelidad, es un paso, como tú ahorita Claro. lo decías. Es lo primero que puede pasar y que no controlamos y que se dan todos los seres humanos. Y es natural. Y desde la neurociencia, ¿cuál es la diferencia entre las personas que deciden actuar y que deciden, sabes qué, me atraes, me pareces linda, pero estoy comprometido, estoy en una relación, no te voy a pedir el número? ¿Cuál es la diferencia? Wow, hay una diferencia muy grande. Podríamos decirlo en términos de neurociencia que la responsabilidad netamente del lóbulo frontal, tanto cortezas orbitofrontales como dorsolaterales. ¿Por qué la corteza orbitofrontal? Porque allí se da el apego entre la orbitofrontal y la ventromedial. Son estructuras que consolidan o que generan una plantilla de apego y hoy sabemos que el apego es uno de los factores, no el único, que puede generar mayor vulnerabilidad a la infidelidad. Pero también está todo lo relacionado con el control de impulsos y la gestión emocional, que la control de impulsos, el control de impulsos se da más a nivel de corteza dorsolateral, donde están las funciones ejecutivas, y este es el freno del comportamiento, ese es el que te dice, mide la consecuencia, lo que puedes perder, lo que te puede suceder. Ahora bien, aquí viene el punto importante, no todas las decisiones relacionadas con la infidelidad son racionales. ¿A qué me refiero? Cuando hay mayor actividad de centros emocionales, suele apagarse la corteza dorsolateral. Entonces, si yo estoy en medio de un contexto que me genera una activación emocional alta, me baja el control regulatorio y tengo una conducta de infidelidad, no porque lo planeaba, no porque quería, no porque no amo a mi pareja, sino porque el contexto facilitó que todo se sucediera, que todo sucediera. Entonces, el contexto puede generar una infidelidad incluso sin existir problemas de fondo que lo intencionen. Sí, André, sí. La oportunidad, el cerebro busca lo fácil, le gusta lo Claro. fácil. Si yo no tengo un esfuerzo, si se va a guardar el secreto, si no va a pasar nada, si hay novedad, si se están dando las cosas, si vida solo hay uno, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer todas esas cosas que pueden llevar a un comportamiento de este tipo. Entonces, yo diría que la diferencia
hay muchas diferencias. Hay diferencias a nivel de apego, hay diferencias a nivel de control de impulsos, hay diferencias a nivel de aprendizajes, ¿cierto? De comportamientos de las relaciones pasadas o de los padres. Hay un montón de factores que influyen, pero si vamos a decirlo desde la neurociencia, la responsable es la corteza dorsolateral que se apaga y evita ese control de impulsos, sumándole a eso que hay una estructura de personalidad por debajo que hace que eso sea más fácil o más difícil. Y bueno, ahorita nombrabas el tema del apego, que es un tema que me llama muchísimo la atención y que justo lo hablamos en el episodio que hicimos la primera vez tú y yo. ¿Cuál es el impacto del estilo de apego de una persona en cuanto a la relación, en cuanto a ser infiel o no? ¿Hay una gran diferencia o no? Sí hay diferencia, pero André, quede súper claro y me interesa mucho a todos los que nos escuchan que no es que el tipo de apego me hace infiel, o no es que el contexto me hace infiel, o no es que esto no, son muchos factores, ¿cierto? Todo eso es una confluencia. Entonces el tipo de apego aumenta la vulnerabilidad o aumenta el riesgo de ser infiel, más no es la justificación, explicación o la única motivación para hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El apego determina la manera en que yo me relaciono afectivamente con el otro y cómo entiendo la forma en que me siento amado, ¿sí? El apego se crea en los primeros años de vida y se convierte como en esa plantilla que replicamos. Entonces, por ejemplo, cuando hay apegos ansiosos, el apego ansioso es un apego que tiene mayor riesgo porque es un apego que todo el tiempo está buscando validación afectiva, validación emocional y muchas veces se busca afuera esa validación emocional cuando siento que aquí está faltando o que aquí no está. O incluso me pueda llevar a hacer lecturas de este me está haciendo esto, entonces, por venganza o para Ah, sentirme igual a, voy a hacer también yo esto. Por esa ambivalencia, porque también entra ahí esa ambivalencia del apego, de no sé si me ama o no. Entonces, bueno, yo también voy a generar esa misma ambivalencia para sentirme al nivel. Entonces, los apegos ansiosos dentro de la lectura de la relación y la forma en que necesitan ser validados, pueden buscar afuera esa validación, ¿cierto? La motivación principal es la validación emocional y la ambigüedad. Pero también está el apego evitativo, que no se vincula. Y como no se vincula, pues es lo mismo tener relaciones allí o allá, o eso antes me mantiene por fuera del círculo de la intimidad. No es que si yo tengo por aquí otro arroz, un arrocito en bajo, entonces no me enamoro, ¿cierto? claro. Evito sostener una relación íntima. Entonces esos son los apegos más vulnerables en la evidencia con respecto a poder tener conductas de infidelidad, el apego ansioso, el apego evitativo, bueno, y el apego ambivalente que tiene ambos, ¿cierto? Que Claro. tiene los dos. El apego seguro podríamos decir que es el más estable en las relaciones porque efectivamente dentro de eso que necesita se siente con una seguridad en el vínculo, una seguridad en el lazo afectivo que se está creando. Entonces, sí existe una relación importante entre esos lazos de apego y esas conductas que me motivan a buscar novedad, a buscar seguridad, a buscar ambivalencia o ambigüedad, a sentirme igual o a vengarme o a evitar sentirme íntimamente ligado a ti. Entonces, existe una, pues, una relación, Relación. podríamos decir. Y tú ahí no, pues estás nombrando la palabra sentir y eso me recuerda, hay un libro que a mí me gusta mucho de la autora, ella es psicoterapeuta y autora, ella es de Bélgica, se llama Esther Perel, ella tiene un libro que se llama, bueno, yo me lo leí en inglés, se llama The State of Affairs y habla sobre la infidelidad, un poco también basado como en la psicología de la infidelidad, no este es bueno y este es malo, Ujú, cómo superar la infidelidad, sino entendiendo. Y ella habla de muchísimos casos, claramente con nombres anónimos y pues, o le cambia los nombres a sus pacientes, de muchísimos casos particulares de parejas, de familias que se amaban muchísimo y aún así fueron infieles. Casos de los que tú te puedas imaginar. Entonces el libro es como caso por caso y ella analiza lo que pasaba ahí. Y hay una parte que me parece muy interesante de ese libro, si les interesa, yo siempre pues les recomiendo, si les interesa este tema como del amor, de las relaciones, ella tiene muchos libros, se los voy a dejar en la descripción, pero ella hablaba precisamente de eso que tú estás nombrando, el sentir. Muchas personas piensan que una persona que es infiel lo hace como para reemplazar a su pareja o como ujú. pensando en la pareja.
pero en realidad lo están haciendo pensando en ellos porque se quieren sentir diferente. Entonces, ella explicaba, muchas personas extrañan, un ejemplo, esa, como ese deseo de la otra persona, ¿no? Que después de una relación de, no sé, 10, 15, 20 años se pueda apagar un poco, como que ya no te deseo tanto, ya no estamos sexting Sí. tanto, ya no estamos teniendo tantos encuentros sexuales. Entonces la persona busca sentirse diferente. O, pues ella decía, otro ejemplo, como, como esa emoción. Me hace falta esa emoción de alguien me mandó un mensaje, hoy no me mandó, hoy sí me mandó, o como el secreto. Entonces, al fin, bueno, y lo que tú dices al principio no es un todo. Ella está hablando como de algunos casos. En muchas personas Ujú. sí, no sé, hay muchos matices en esto. Hay personas que son mujeres y hombres adictas al sexo o que están buscando otro tipo como de interacción, pero ella decía que es muy común ver que la persona quiere sentirse diferente, entonces ni siquiera tendría que ver con la persona a la que le es infiel, porque muchas personas también, pues ella nombraba, decían como mi pareja me fue infiel, fue mi culpa porque yo dejé de hacer tal cosa, porque yo dejé enfriar la relación, porque está buscando reemplazo, porque ya no quiere estar conmigo. Y muchas de las parejas, como de las que fueron infieles, decían, no es así, yo quiero estar con esta pareja, pero también quiero estar con la otra, pero ni siquiera es como por lo que me hace sentir la otra, sino por cómo me siento yo. Entonces creo que es una parte de la que no se habla tanto. En Ujú. este tema se tiende muchísimo a juzgar, que nuevamente no le estamos justificando, defendiendo, sino como que uno salta de una vez, esta persona, este man es un desgraciado, esta vieja es una perra, ¿sabes? Sí. Y, pero hay muchísimos matices dentro de una infidelidad. Yo quiero saltar a, pues como ahorita algo, y es esa contradicción de la que hablaba al principio. ¿Cómo es que una persona puede amar tanto a su pareja, un amor profundo, y aún así faltar a los acuerdos de monogamia? Bueno, André, tal como tú lo dices, es un fenómeno multicausal muy complejo, por eso la infidelidad desde la psicología se define como un fenómeno complejo, multicausal e incluso también con muchas matices a nivel individual. Tendríamos que analizar, digamos, muchas dimensiones, ¿cierto? La primera dimensión es la estructura de personalidad. Ahí también hay un asunto clave y es que hay estructuras de personalidad donde la infidelidad es un patrón recurrente, donde no existe la culpa ni la empatía, ¿cierto? Entonces yo puedo, un narcisista, por ejemplo, puede estar en una relación de muchos años y decir, no, es que esta es la persona con la que yo quiero estar, pero pues yo soy tan importante, tan increíble en el mundo que tengo derecho a estar con otra, ¿cierto? Eso ya yéndonos a lo patológico Ujú, o a esa estructura de personalidad que tiene ese patrón repetitivo. También tendríamos que irnos, entonces al tipo de apego y la relación cómo alimenta ese tipo de apego. También tenemos que irnos a mirar cómo está el sistema de autorregulación o el freno de nuestro cerebro. ¿Será que ese freno está bien? ¿Será que ese freno se terminó de conectar porque realmente requiere de un tiempo de conexión? Tendríamos que ir a mirar el contexto, también el contexto y la cultura bajo la cual está la persona y entender que tenemos sesgos cognitivos importantes como la búsqueda de novedad, que es uno de los sesgos más importantes que tenemos, y la ruptura de las expectativas. El cerebro se habitúa y cuando se habitúa llega un momento en que deja de responder y para volver a responder pues busca novedad, ¿cierto? Y dentro de la novedad esto. Entonces, ¿por qué unas personas que aman tanto a su pareja terminan siendo infieles y otras no? Por la confluencia de todos esos circuitos. mm, Entonces yo puedo ser una persona que ama profundamente, que está profundamente enamorado, pero no tengo control de impulsos. mm, Y en un impulso fui infiel. Y me puedo arrepentir y me puede doler y no quiero que la otra persona se afecte y no quiero, pero no me controlé. Perdí el control sobre mí. O también puede ser dentro de esa búsqueda de riesgo, el secreto, el ocultamiento, lo que eso implica también de volver a sentir o de volver a tener como esas vivencias, sentirme vivo, muchas veces lo dicen, ¿cierto? sí. Pero es por un fenómeno de habituación, no es porque no estemos vivos, sino porque el cerebro se habitúa y cuando se habitúa por regulación energética, lo vuelve automático. Pues entonces ya esto no me genera esfuerzo cognitivo y para mí es mejor. Entonces,
la facilidad de acceso, el control de los impulsos, eh, el hecho también, o sea, no es de buscar culpables, pero también en la relación se pueden dar cosas como el enfriamiento sexual, como la falta de comunicación, como la falta de búsqueda de novedad como pareja, porque pues el deseo se puede reactivar. Además, André, que el deseo, el amor van por circuitos diferentes, van por Ujú. rutas cerebrales diferentes. En el amor hay deseo, pero en el deseo no necesariamente hay amor. Mm. No necesariamente tiene que haber un vínculo o una relación. No, no. ¿Y hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en ese sentido? Mira, sí, hay una evidencia biológica importante con respecto a hombres y mujeres, y es que la mujer se inhibe un poco más de la conducta sexual por el gasto metabólico de lo que implica un embarazo. Es decir, cuando la mujer tenía un intercambio sexual, corría el riesgo de embarazarse, y embarazarse metabólica y biológicamente para una mujer es muy fuerte. Claro. Es muy fuerte los cambios que tiene nuestro cuerpo. Entonces, una inversión es un análisis costo-beneficio muy biológico. Una inversión metabólica de esto por un intercambio sexual vale la pena. Entonces, en la mujer valía menos la pena que en Claro. el hombre, ¿cierto? Sin embargo, la evidencia actual empieza a mostrar que esas diferencias cada día se han ido igualando. Es decir, ya hoy en los nuevos estudios que se hacen en neurociencia, empiezan a mostrar que la conducta de infidelidad empieza a igualarse entre hombres y mujeres, porque como el único factor no es el biológico, entonces ese análisis costo-beneficio pues es un primer impacto, pero detrás de esto vienen otras cosas que hemos empezado a desarrollar para evitar que eso suceda, el no operarse para no tener hijos, la planificación, el uso de, bueno, de recursos, empieza pues como a verse importante. Por eso es que la mujer, y aquí hay una diferencia importante de género, al hombre le duele más la infidelidad sexual. ¿Ah, sí? Sí, porque es un asunto de, puede tener los que no son mis genes. Claro, tiene Entonces sentido. yo no puedo asegurar que en el vientre de esta mujer están mis genes. Eso, Ajá. pero la mujer sí está muy segura de que su hijo es su hijo, ¿sí? Porque se está creando en ella. Entonces a la mujer le duele más la infidelidad emocional, porque dentro de la infidelidad emocional es ese asunto de la cercanía, del vínculo, de la inversión, de la intimidad. Al hombre le duele más la infidelidad sexual por un asunto muy biológico y muy de supervivencia de, venga, es que yo no estoy tan seguro de que sean mis genes los que están ahí. Entonces, Qué interesante eso. Mira que hablando de esto me recuerda un poco algo que se está volviendo muy popular y un poco más normalizado y son las relaciones abiertas. ujú, Hoy en día, pues se escucha muchísimo hablar de relaciones abiertas, de matrimonios abiertos, de la no monogamia ética. De hecho, tenemos un episodio sobre eso muy interesante. ¿Qué diferencias hay entre personas que logran tener ese tipo de relaciones? O sea, si tú me preguntas, ujú, eso no es para mí. O sea, yo no podría, y yo no soy una vieja, por ejemplo, celosa, loca, tóxica, pero yo no concibo imaginarme a mi esposo arreglándose para un date. No, va a ver una chica, algo casual. ¿Qué? O sea, me enloquezco. Yo no tendría paz. Y conozco personas, tengo personas cercanas a mí que dicen como, es que no tengo problema, o sea, yo sé que esa persona me ama. Y ojo, confío plenamente en mi esposo, tenemos una relación monógama y todas mis relaciones lo han sido, con mis exnovios y él también. Y confío plenamente en él, sé que me ama, lo amo, tenemos un hijo, tenemos una familia, pero yo le digo, ¿tú crees? Yo imaginarte a ti no me voy a bañar, me voy a poner perfume, me voy a arreglar y chao, nos vemos en un par de horas. O sea, yo no tendría paz. Entonces, quisiera como hablar un poquito de ese tema. ¿Cuál es la diferencia en personas que dicen, yo no tengo ningún problema, yo sé que esa persona me ama ujú. y por el contrario, siento que se le da un picante a la relación? O sea, ¿qué? Yo, ¿picante a la relación? Yo creo que no. Yo preguntaría, ¿quién fue? Muéstrame fotos y yo no tengo un apego ansioso, ¿sabes? O sea, Ujú. es muy complejo ese tema. Mira, anda, que es un asunto de creencias. O sea, ahí tiene que ver mucho el tema de las creencias, ¿cierto? La cultura en que nacemos y cómo la cultura nos va orientando a cómo debería ser una relación.
Y obviamente eso se van volviendo porque al final las creencias son circuitos neuronales, ¿cierto? Que por repetición se vuelven verdades absolutas. Yo estoy de acuerdo contigo, pues yo tampoco podría, pero respeto totalmente eso. ¿Y qué pasa o cuál veo yo que es la diferencia? Uno, un asunto de una creencia diferente con respecto al amor, ¿cierto? Al amor y a la exclusividad como tal dentro de la relación afectiva. Y número dos, creería yo, o dice más bien Ujú. la evidencia que también estaría muy encaminado a la neuroplasticidad. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener una creencia muy arraigada, ¿cierto? Pero el cerebro es neuroplástico, el cerebro puede transformarse. ¿En qué sentido? En el sentido en que yo empiece a vivir nuevas experiencias, a entender, a relacionarme, a generar un contexto donde eso empieza a convertirse en algo normal o en algo que yo podría entender o podría evidenciar, pero requiere de tiempo y de frecuencia. Es decir, yo podría cambiar mi mentalidad para una relación abierta, posiblemente sí, porque hay neuroplasticidad, pero para eso requiero también unos recursos biológicos, unos recursos también emocionales, culturales, contextuales, que o deben orientarse a decirme que sí estoy de acuerdo o deben transformarse. Y para transformarse tengo que buscar un contexto que así sea. Entonces, otras parejas como nosotros, un swinger, un lugar. Entonces, eso empieza a volver el contexto que ya con el tiempo se empieza a volver también un patrón o una red neuronal que se convierte en una creencia y que yo puedo decir, listo, puedo estar acá bien con esto, ¿cierto? Desde el punto de vista neurobiológico. Es decir, Sí, yo sí puedo transformar esa creencia. Sin embargo, imagínate tú apego ansioso en una relación abierta. claro. Muy complejo porque lo que va a hacer es sostenerle el patrón de insuficiencia Sí, claro. con respecto al otro. Entonces, los apegos también se pueden transformar, ¿cierto? Las creencias se pueden transformar, requieren de voluntad, requieren de frecuencia, requieren de tiempo y de un alto nivel de conciencia, pues y acompañamiento durante esa etapa. Entonces, la diferencia está principalmente a nivel de la concepción que yo tengo de la relación. eh, y mediado eso también mucho por los estilos de apego, por las estructuras que me han enseñado, por el debería ser, Él debería cómo ser. deberían ser las relaciones. Y también el apego se defiende. Venga, yo que soy un poquito más ansiosa, no, yo no, pues yo conscientemente no puedo permitir que esto pase porque me voy a sepultar, pues me voy a hacer Claro. un daño muy grande. Pero no somos tan conscientes de ello. Entonces ahí está la diferencia, André. Sí, y tiene todo el sentido del mundo porque cuando hice este episodio sobre la no monogamia ética, ella contaba su propia experiencia. Yo entrevisté a una persona que tiene justamente una comunidad en donde ella comparte recursos, hacen encuentros, hacen talleres sobre cómo navegar una relación abierta sin caer en tanto drama. Entonces, ella contaba su experiencia, ella decía como que toda su vida vivió en relaciones monógamas, Ok. pero siempre se terminaban porque o ella estaba como infeliz o a veces había infidelidad por alguna de las dos partes, o de ella, o de sus exparejas. Y luego dio con un novio, con una pareja que le dijo, no, es que yo no soy monógamo. Ella al principio le pareció rarísimo y le dijo, pues intentémoslo. Y fíjate que es verdad lo que dices. Ella empezó, o sea, dije, me voy a animar, hagámoslo porque pues me interesas, me gustas, estamos construyendo algo y no te quiero perder simplemente porque tú no puedes estar solamente con una sola persona. Y en ese prueba y error, ella se encontró con que eso era lo que ella buscaba también. Mari, quiero que ahora hablemos de algo que creo que por el auge de las redes sociales y de tantas aplicaciones para comunicarnos hoy en día, ha hecho como un poco más fácil y ha facilitado la comunicación con personas que no conocemos o con personas que sí conocemos, pero con las que no hablamos casi. Y hoy en día se llama la microinfidelidad, que es más conocido como de pronto no verse en persona, no tener encuentros sexuales o un lazo emocional, pero es el, venga, y le mando un DM, venga, y le mando una foto en vestido de baño a esta persona, o le voy a reaccionar a una historia, Ujú. o a coquetear a través de un espacio digital. Quiero que hablemos un poco de eso, digamos, desde la neurociencia. ¿Eso se considera cruzar un límite de infidelidad o es simplemente el encontrarse cara a cara o depende de cada pareja? ¿Cuál es como tu postura?
Mira, André, realmente desde la neurociencia nosotros podríamos decir que hay dos tipos de infidelidades de la neurociencia y la psicología. Una infidelidad sexual que implica el contacto físico, implica el coito, que implica pues verse, tocarse, ¿cierto? Todo eso. Pero también hay una infidelidad emocional, ¿cierto? La neurociencia y la psicología no habla de micro, macro, menos, más, no, son infidelidades. La infidelidad emocional entonces ya es la implicación, la dedicación, el esfuerzo, así no haya contacto físico. Entonces, bueno, aquí también entra pues como otro parámetro y otro patrón y es dentro de los acuerdos de la pareja, hasta qué punto se considera que un like, por ejemplo, sea infidelidad. Ujú. ¿Sí? Si tú me lo preguntas a mí en lo personal, para mí no lo es. Pues, que le di un like a una chica que, ok, para mí eso no, ¿cierto? Hay otras personas que sí, de que depende ese sí o ese no. Vuelve y juega dentro de los acuerdos a los que han llegado. Ve, dentro, a mí me incomoda que esto pase, esto me hace sentir mal, esto no me gusta, para mí esto es una infidelidad. Más dentro de esas conductas que son hoy un poco más automáticas en las redes sociales y que están muy mediadas por la red neuronal por defecto. ¿A qué me refiero? Tenemos una red que automatiza nuestras respuestas. Cuando nosotros estamos navegando por redes sociales, activamos la red neuronal por defecto y podemos dar like, podemos hacer, y no nos damos cuenta. Estamos Hmm. simplemente en un estado de flow, estamos ahí navegando. Entonces, ese tipo de impulsos, de si en la relación de alguna manera no están acordados o no están definidos, no podría decirte yo si es leído o no, depende de eso. Ahora, lo que sí es cierto es que la infidelidad emocional ya implica, bueno, cuando yo le mando una foto en vestido de baño, ¿cuánto tiempo me demoro tomándome la foto? ¿Cuánto tiempo me demoro escribiendo el mensaje? ¿Cuánto tiempo me demoro esperando que me responda? De ahí, ¿cuál es la interacción que sigue? ¿Le comparto más allá de mi intimidad física y una intimidad más emocional, más afectiva? ¿Le cuento mis problemas? ¿Será que hay una interacción? Ahí ya hablamos de infidelidad emocional, porque estoy trasladando mi figura primaria a otra figura, llámese una figura digital o una figura física, real o no real. Entonces, más que el like o más que la foto, es el esfuerzo o el tiempo que yo dedico y pongo para sostener esa relación que puedo estar teniendo a través de una red social. Claro, o sea, es más allá del significado que le está dando una persona. Porque, exacto, Correcto. alguien puede estar escribiendo, sí, se ve linda, sí, sí, sí", pero de ahí a, bueno, ¿esto qué va a representar? ¿Cuánto me estoy esforzando? Y me imagino que también el esfuerzo que requiere esconder eso de la persona, Claro. porque es el esfuerzo de mandar, o sea, el ejemplo de la foto, mandar la foto y es, bueno, ahora me voy a esforzar escondiendo, archivando el chat, bueno, o sea, el sinfín de cosas que se Borrando, hacen, claro, total, borrando, borrando, ocultando, generando. Estoy trasladando la intimidad que debería estar en esa figura primaria. ¿A qué? claro, A otras figuras. Eso es lo que se considera infidelidad emocional, que para nosotros las mujeres es muy complejo. Digamos que la física a hombres y mujeres nos lleva a un asunto de comparación física, pero el asunto emocional nos lleva a una comparación de autoconcepto. O sea, ¿quién soy? ¿Por qué no soy suficiente o que claro. no es tanto no tengo el cabello más largo, no tengo, no, tiene una connotación mucho más psicológica y profunda que el impacto es mayor. ¿Cierto? Y ahora que estamos hablando justamente de la persona a la que le fueron infiel, quiero que cambiemos un poco la conversación ahora hacia la persona que le han sido infiel. ¿Qué sucede en el cerebro de una persona cuando descubre una infidelidad? Wow. Bueno, depende del tipo de infidelidad, ¿cierto? Podríamos, digamos, hacer tres clasificaciones. Hay muchos autores que las clasifican de diferentes tipos, pero vamos a agruparlas en tres. Podría ser una, por ejemplo, que me terminen abruptamente. Ay, Claro. chao. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Una ruptura por infidelidad, yo me doy cuenta, yo veo, o la otra, que sería más un tipo de ruptura traumática, podríamos decir, que en la ruptura traumática me son infieles, pero además me echan, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, Me enamoré, o sea, tipo Carlos sí. Vives y Claudia Elena Vázquez. Algo así, ¿cierto? Ajá. Entonces, depende, el cerebro va a reaccionar diferente y también dependiendo de los recursos que tiene la persona. Es decir, no todas las personas a quienes les son infieles van a tener una reacción igual,
¿sí? Claro. Va a depender de para ellos qué es la infidelidad. Vamos a hablar de las personas, por ejemplo, hay personas en que la infidelidad es similar a un trauma y se implican o median estructuras neuropsicológicas, estructuras neuronales similares a las del trauma. Entonces, por ejemplo, se activa la amígdala. La amígdala es el centro de la alerta, el centro del miedo, la hipervigilancia. Entonces, lo primero que yo hago es activar amígdala y empiezo con esa hipervigilancia, con eso, de ahí se activa la ínsula, que la ínsula lo que hace es integrar estados somáticos, es decir, la ínsula es la que me pone hipervigilante, pero el corazón a mil, el vacío en el estómago, la sudoración, la interocepción, realmente el término técnico sería interocepción, esa capacidad que yo tengo de darme cuenta de lo que está pasando con mi cuerpo, que está reaccionando. Sí, Y ojo, la ínsula y la corteza cingulada son las mismas estructuras que se involucran en el dolor físico. Es decir, hay un aspecto sensorial, somático, pero se asemeja mucho al dolor físico. El cerebro no identifica bien el dolor físico del dolor emocional. Entonces es literal, me duele el alma, claro. literal, duele, duele físicamente, duele porque se activan esas estructuras. Además de eso, también se activan estructuras relacionadas con las cortezas frontales, porque cuando se da una ruptura, en términos generales se da a la vez una ruptura de la identidad y de la seguridad emocional. Entonces, nosotros construimos la identidad con los otros. Cuando tú tienes una relación, tú tienes una identidad compartida, ¿sí? Hay una Claro. construcción de un nosotros dentro de un yo que es individual. Es decir, yo soy un individuo, tú eres un individuo, pero los dos también tenemos una construcción. En ese orden de ideas también se reestructuran todas las zonas o de alguna forma se inhiben o empiezan como a generar una ambigüedad, una ambivalencia, las zonas relacionadas con la seguridad emocional, con la identidad, con el apego. A eso súmale que aumenta el cortisol para generar mayor estrés y disminuye la dopamina, la oxitocina y la serotonina, que serían los neurotransmisores y las neurohormonas involucradas en la seguridad emocional, el vínculo, el deseo y la motivación. Eso explica por qué una persona se siente fatal, o sea, todos los Total. niveles están O sea, es realmente a nivel neuronal es un una tema desregulación completa, muy sí, complejo, es un asunto muy complejo. Ahora, para que pase todo eso, vuelvo y digo, son personas que viven esta experiencia tipo trauma. claro. No todo el mundo lo vive igual. Hay personas que les son infieles y, bueno, pues ya, gracias. Era hasta mejor. Me di cuenta, pues siquiera, ¿cierto? Es porque Sí, se la perdono, fue una cosa de una noche, no pasa o nada, no sí, pasa nada, eso sí, eso para mí. Entonces, depende mucho también de esa percepción que yo tengo de la ruptura o esa percepción que yo tengo de la infidelidad. Entonces, pero sí, realmente hay un desajuste, podríamos decirlo así, es un desajuste en la supervivencia, porque es que al final la supervivencia es, nosotros buscamos la regulación emocional en el otro. Si yo estoy mal, hablo con mi pareja. claro, Si yo estoy triste, le cuento a mi pareja. Si mi pareja se vuelve una forma de regularme emocionalmente y ya no sí, está. ¿Cómo me regulo? claro, o está Entonces, con otra está persona con u otra. otro, claro, Y ese desajuste biológico, ese desajuste neuronal lleva a comportamientos como, por ejemplo, no sé por qué, si me hizo tanto daño, sigo pensando tanto en él o en ella. sí, Ven, es que es tu cerebro buscando ajustarse. Era tu figura de seguridad. Biológicamente, él va a buscar el estímulo que lo ajuste, que lo regule. Por eso busco el mensaje, por eso busco la foto, por eso busco, qué el difícil, qué busco. complejo, Es el cerebro buscando la regulación. Entonces, eso sí es para, digamos, todos. No debemos sentirnos culpables por tener una motivación de búsqueda posterior a una ruptura por infidelidad porque es nuestro sistema neuronal regulándose. claro, La llamada fallida, el que nos vuelvan a decir no quiero estar, es nuestro sistema biológico regulándose, no es simplemente, no es un hecho de que seas débil, de que no tienes dignidad, sí, no, es una búsqueda biológica por encontrar la regulación. El cerebro lo hace. Ahora, se va por neuroplasticidad, lo va comprendiendo mejor. Al final el duelo o al final superar una ruptura no es olvidar, es transformar lo que sentías, claro. porque el amor se transforma, no se elimina, no, se transforma en algo más, en algo diferente. Y en ese sentido, una pareja que ha sido, pues que ha atravesado y ha transitado una infidelidad y la persona dice,
lo siento, perdóname, la embarré, eso no significó nada o fue un error y quiero seguir construyendo mi vida contigo. ¿Cómo se da la reparación? ¿Es posible? Lo pregunto porque muchas personas, y es algo muy popular que la gente dice, una persona que fue infiel una vez va a seguir siendo infiel el resto de la vida, te la va a volver a hacer. Entonces, ¿es posible una reparación? ¿Cómo se ve a nivel cerebral? ¿Y es cierto que la persona lo va a seguir haciendo o es posible también decir, pucha, fue un error y casi pongo en riesgo la construcción de familia que tenía de pareja por este error, por cruzar ese límite? Andrés, es uno de los mitos, podría decir yo, más grande que existen, que el que es infiel seguirá siendo infiel siempre. Realmente la evidencia muestra que se aumenta el riesgo. Una persona que es infiel una vez, se aumenta el riesgo de que lo vuelva a hacer sin tanta culpa o es como algo de ya lo hice y no se dieron cuenta o ya lo hice y la consecuencia no fue tan grande, pues lo puedo repetir, ¿cierto? Sin embargo, aquí viene un asunto relacionado con la estructura de personalidad y otro asunto relacionado con lo que ya hemos hablado, que es la neuroplasticidad. Entonces, hay estructuras de personalidad que la infidelidad hace parte de su comportamiento normal. Y estas estructuras son mucho más difíciles de trabajar para que eso se supere, empezando porque no quieren, Claro. ¿cierto? Hay estructuras de personalidad donde no les interesa ser fieles, no es que yo soy así, te sirve, pues bien, si no, no, buscan una relación abierta, ¿cierto? U otras Claro. cosas. Entonces es un asunto de, hay personalidades que en su estructura tienen una tendencia a la infidelidad y no es que no se pueda cambiar, no están interesados, no quieren, no es funcional para ellos. Pero también está la infidelidad que se da más como una regulación del sistema, como una búsqueda de llenar un vacío o de una venganza o de una rabia, o de un ser igual a ti, o de un... Hay motivaciones emocionales que te llevan a la infidelidad y que en ese caso siempre, siempre es posible cambiar. Y no quiere decir que lo vas a seguir haciendo. Ahora bien, una persona que ha tenido un patrón de infidelidad y que no es parte de su estructura de personalidad, sino más de sus malas elecciones, por ejemplo, ha elegido personas que esas personas la han llevado a hacer ciertas cosas, sí puede cambiar, requiere esfuerzo. Primero, la conciencia frente al hecho de que hay un comportamiento que Ujú. es median eso, sea por lo que sea, haz que es mi forma de regular mis emociones. Ven, es una forma, una habilidad de afrontamiento que está mal, porque puedes Claro. generar en el otro pues algo muy negativo, ¿cierto? Entonces, primero lo quieres cambiar, así lo quiero cambiar. Entonces, primero lo identifico, después me pregunto, ¿eso realmente lo quiero cambiar? Entonces, sí lo voy a cambiar y después de esto viene un proceso, como lo hablábamos en la relación abierta, donde yo tengo que involucrar un contexto que me ayude a generar de nuevo esas redes neuronales orientadas a la exclusividad del vínculo. Y aquí viene la reparación. La Ujú. reparación no está en un perdón. La reparación está en como pareja volver a reconstruir el vínculo que se vio dañado por ese episodio o esa situación. Y no es simplemente de ya pasó, de no va a volver a pasar, es que tengo que cambiar dentro de mi contexto, dentro de mi relacionamiento, dentro de las personas que pueden estar motivando el hecho a mi alrededor, dentro de las cosas que vamos a hacer juntos para fortalecer eso que viene mal Claro, con tiempo y constancia. No es rápido, no es de una, hasta 32 meses nos podemos demorar en este proceso, pero es posible, es posible. es posible, requiere, vuelvo y digo de una. Y claro, que el otro también dentro de su estructura, de lo que trae, de su apego, realmente tenga la capacidad de querer también perdonar y transformar eso que está ahí. Claro. Bueno, si nos están escuchando y su pareja les ha sido infiel o ustedes han sido infieles y tienen el deseo de reparar eso que se rompió en la relación, ya acaban de escuchar a Mariana, sí es posible, se requiere trabajo, pero es posible, así que entonces eso es un mito que... Sí, es un mito que el que es infiel lo sigue siendo siempre, pues Ujú. vuelvo y digo, aumenta la probabilidad de que alguien que fue infiel lo siga siendo, pero No es una no es una sentencia, sentencia, absolutamente no, porque hay muchas personas que son infieles por unas motivaciones pues diferentes. claro. Eh, el cerebro es neuroplástico, siempre tendrá la capacidad de cambiar, la capacidad de aprender cosas nuevas, la capacidad de reinventarse. eh, y también tenemos la capacidad de crear vínculos y de transformarlos. Al final, nuestra memoria, y Elizabeth Barrett lo dice muy bien, nuestras emociones y nuestra memoria se reconstruyen.
no son algo exacto. Nosotros de alguna forma transformamos nuestro sistema emocional y lo podemos hacer con el otro, pero es un tema de pareja. Ahí sí digo, Claro, es un tema de ambos, y requiere trabajo, mucho. trabajo. Mari, si pudieras corregir una sola idea que tenemos como sociedad sobre la infidelidad, ¿cuál sería? Yo creo que varias. Bueno, la primera idea es que la infidelidad no es un acto racional intencionado con sevicia y quiero dañar al otro. No, hay veces que sí, pues obvio puede existir esa motivación, pero no. Nosotros hoy sabemos desde la neurociencia que somos predeciblemente irracionales, que somos seres más emocionales y que no pensamos ni medimos las consecuencias más que seres racionales que planeamos e intencionamos. Entonces, no todo acto de infidelidad es racional y por lo tanto debo pensar que el otro me quería sí o sí hacer daño, ¿cierto? Ujú. En ocasiones es un asunto, ahora eso no quita la culpa. La culpa al final es del individuo que lo hace, pero de alguna manera es así. Número dos, lo que decíamos ahorita, no toda persona que ha sido infiel va a seguir siendo infiel siempre. La infidelidad es multicausal y hay fenómenos emocionales, cognitivos, de apego, de autorregulación y contextuales que influyen en que se pueda dar la infidelidad y siempre, pero siempre es posible reconstruir un lazo después de una situación como esta. Eso sería. Qué lindo, Mariana. Gracias por compartirnos toda esta información y como otra mirada a este fenómeno que es más allá de culpables y de víctimas. ¿Hay algo más que nos quieras compartir? André, yo pensaría que también el tema de la posición de juzgar o la posición de darnos al dolor, porque nos ha pasado mucho Ujú. esto. Me ha pasado que he tenido pacientes que me dicen, no, María, es que he tenido 4 relaciones, en las 4 me han sido infieles. Pues yo creo que yo no. O sea, yo o tengo una maldición o tengo algo. Entonces también dentro de esa tipología de apegos, ¿cierto? Y dentro de esa forma en que estamos construyendo las relaciones, ¿cuántas veces buscamos personas con ciertas características y comportamientos que pueden ser más susceptibles a estas vulnerabilidades o tendencias? No es el hecho de me ven la cara, ¿cierto? Tengo cara de séame infiel, Sí. tengo una etiqueta. No, es más bien cómo has elegido. Y aprender, o sea, al final la elección es cómo aprendo yo cuando elijo a identificar fenómenos con los que no estoy dispuesta a negociar o dispuesto a negociar. Como por ejemplo el tema de que me parece muy normal ciertos comportamientos que a mí no. Entonces, si a mí like no y a ti sí, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Y si no, ¿cómo yo sé que esto me va a hacer daño y me va a llevar después a una disfuncionalidad relacional? Que también los apegos se pueden transformar, es difícil, pero se puede hacer, se puede. Y también hay personas que son infieles y se sentencian a sí mismas. Sí, ¿Sí? claro. Soy lo peor, es que yo y la culpa y la culpa y la culpa. Y siempre es posible cambiar, nos equivocamos, pero podemos transformarnos. Hay que asumir una culpa, pero no una culpa que nos deje en el vacío, sino una culpa que nos lleve a transformarnos y a querer cambiar. Y yo creo que a leer, estudiar, entender más este tema, hay muchísima información detrás de esto que nos puede permitir comprendernos más, no justificarnos, comprendernos. Claro, y ese era el objetivo de este episodio que yo vengo planeando hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo venimos planeando este episodio? No se trata de justificar, claro que hay un cruce de límites en este tipo de situaciones, pero estoy de acuerdo contigo, creo que entender la complejidad del ser humano, porque es que somos unos animales Muy complejos. muy complejos, que nuestros comportamientos van más allá de blanco o negro. Así es. Así que si me queda algo de esta conversación personalmente, es que hay muchos factores, hay muchísimos factores detrás de una infidelidad, que la diferencia entre el sentir y cruzar el límite, esa es realmente, digamos, lo que definiría una infidelidad. Y lo otro es que siempre podemos cambiar. Creo que es lo más bello que me deja esta conversación contigo, que el ser humano siempre puede cambiar, que es posible modificar, que es posible reparar. Así que y si ustedes están pasando por una situación relacionada a una infidelidad, si conocen a alguien que acaba de ser infiel o le acaban de ser infiel, compártanle este episodio, compártanle el episodio a esa persona que necesita escuchar esta conversación. Creo que compartiendo este tipo de información y este tipo de conversaciones es como seguimos conociendo más y aprendiendo más de nosotros porque vinimos a este mundo a aprender y amar. Yo siempre digo eso, vinimos a amar.
Así es. Si son nuevos en este espacio, los invito a suscribirse. Tenemos conversaciones de amor, dating y relaciones todos los viernes sin falta. Algunas con invitadas o invitadas expertas, como el de hoy, algunas veces conversaciones yo sola y algunas veces historias de amor. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Mari, muchas, pero muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Me encantó, como siempre, esta conversación contigo. Gracias, Andrea, a ti, a todos los oyentes. Qué rico que se conecten a este canal. Yo he aprendido un montón. Soy una invitada, pero también soy una oyente y me encanta, Andrea. Entonces, gracias a ti por la invitación y felicitaciones por estos temas que realmente nos mueven, nos tocan, pero también nos invita a preguntarnos y tener respuestas frente a nosotros mismos. Ay, Gracias. tan bella, Mari. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.